¿Cómo lograr que las personas, que los astronautas sobrevivan y que regresen a la Tierra en las mejores condiciones posibles? Ese es uno de los grandes retos en la actualidad. Respetan las preferencias alimentarias. Por ejemplo, recientemente el astronauta Thomas Pesquet es francés y se le llevó toda una dotación de quesos franceses. Fisiológicamente, un astronauta tiene el mismo requerimiento que un paciente de 70 años. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este su programa de Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a Radio Nicolaita por sus apoyo en la transmisión. Hoy vamos a hablar un tema de esos entre la ficción y la realidad. Sí, no sé si usted se ha preguntado, la mayoría de nosotros no lo hacemos, lo que significa viajar por el espacio. Las distancias son enormes. Por ejemplo, se calcula que un viaje a la máxima velocidad lograda por los terrestres a Marte, pues dura como 6 meses de ida, lo que duran allá más el regreso. Esa es una de las razones por qué no va gente a estos lugares, porque no es el asunto nada más de la fuerza que se requiere en una nave para impulsarla hasta allá, pues el encierro de los astronautas, que ya vamos a discutir más adelante, pues sufren algunos cambios fisiológicos, anatómicos muy considerables. Tiene que ver también pues, con lo que van a comer, Así es. con los desechos, y me refiero incluso a los gases que exhalamos. Ese es un problema muy serio. Pensando en la comida, bueno, nosotros vemos en las películas de ciencia ficción, pues que comen como que están en un restaurante de súper lujo, ¿no? Y pues evidentemente llevan una bodegota llena de cosas y llevan hasta cultivos hidropónicos y demás. La verdad es que esto sería una carga muerta que dificulta aún más. Entonces el asunto es cómo diseñar dietas a las personas que están en la estación orbital, que no impliquen tener ahí toneladas de comida. Recuerde que vamos a pensar que hay 3 gentes y comen 3 veces al día y comen pues medio año que estén en ese lugar. Entonces imagínense la cantidad de cosas y la cantidad de desechos. No nos gusta hablar de eso, pero bueno. Entonces, para hablar de estas cosas y otras que tienen que ver con la nutrición, pues invitamos a la maestra en ciencias Luisa Estefanía García Rojas Vázquez. Ella es nutrióloga de la Facultad de Medicina, de la carrera de Nutrición, Así es. de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola doctor, agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia en lo que es el sector espacial. Exactamente. Luisa ha estado ahí metida, cercana a proyectos que tienen que ver con la nutrición espacial, con la medicina espacial, con la Agencia Espacial Mexicana y la famosa NASA y este tipo de cosas. Porque créame, no es sencillo, ¿verdad, Luisa? O sea, ir al espacio es un ambiente sumamente hostil. Es sumamente hostil y representa un reto no solo a nivel económico, porque sabemos que cuesta millones de dólares salir del espacio terrestre, sino también implica todo este reto a nivel humano. ¿Cómo lograr que las personas, que los astronautas sobrevivan y que regresen a la Tierra en las mejores condiciones posibles? Ese es uno de los grandes retos en la actualidad. Y bueno, es parte de lo que las agencias a nivel internacional están tratando de subsanar a través de diversos mecanismos y por supuesto uno de ellos es la nutrición. Así es. Yo cuando estaba adolescente, que nos íbamos de campamento con los amigos, llevábamos hasta sandías y huevos, así bien, cuando estudiaba biología, bien envueltos en una carterita y todo este tipo de cosas. Pero trasladar esas cosas en México, pues es una cuestión de comodidad y de cuánto soy capaz de cargar.
Pero en el espacio esto se quintuplica, multiplica, no sé, lo que sea, la dificultad, pero además la utilidad. Exacto. Es decir, ¿qué vamos a llevar? Un astronauta, uno asumiría que requiere lo mismo que nosotros, pero no necesariamente en las mismas proporciones y en las mismas condiciones, porque está en un ambiente muy particular. Ajá. El ejercicio, todo lo que hace, pues son diferentes, son cosas muy particulares. Entonces, diseñar una dieta supongo que no es ahora y no lo fue nunca una tarea sencilla. Pues, ¿qué van a comer? Esa es una gran pregunta. Muchos nos imaginamos que tienen alimentos súper raros, ahora sí que fuera de este mundo. Sin embargo, por ejemplo, cada astronauta viaja de acuerdo a un país. Se respetan las preferencias alimentarias. Por ejemplo, recientemente el astronauta Thomas Pesquet es francés y se le llevó toda una dotación de quesos franceses. Al alemán toda una dotación de embutidos. De salchichas, ¿no? Y cerveza. Exactamente. Bueno, no sé si varias. Sí, de Bueno, sin hecho, alcohol, ¿no? hay una empresa que diseña champán espacial. Oh, bueno. Sí, entonces es bastante curioso. Por ahí les comparto algunas fotos de la botella, porque es el envasar todas esas burbujas Sí, sí. y que en el espacio, al momento de abrirlas, salga la burbuja y no solamente sea líquido. Entonces, no es una nutrición o no es una alimentación tan extraña que el astronauta no la pueda consumir o que sus gustos y preferencias se vean limitados. Las cantidades. Las cantidades es donde realmente está el área de oportunidad para la investigación, porque evidentemente el gasto calórico aumenta, pero además el músculo empieza a degradarse porque ya no tiene una fuerza que le esté bajando a la tierra, por decirlo de alguna manera. Esa gravedad se pierde. A ver, Luisa, esto es ya parte nada más. En las películas vemos que el astronauta llega del espacio después de 6 meses o de un año y se baja y corre a abrazar a sus hijos, ¿no? Nosotros hemos, bueno, algunos, no, yo no, por fortuna, lo que significa estar acostado, por ejemplo, en un hospital, lo que significa la inmovilidad en ciertas de una fractura, ese tipo de situaciones que se van a producir por las características del espacio allá. No es que los vayan a tener acostados, es que los requerimientos de sus músculos pues van a ser distintos en un lugar, por ejemplo, de gravedad cero. Exacto. Y entonces le va a pasar lo que le pasaría a una persona que está tirada ahí meses. Justo. Es decir, van a perder el tono muscular, incluso van a perder músculo, y llegan a la Tierra y le corren y abrazan a su amada y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Efectivamente, suena muy romántico. Y claro que son escenas padrísimas. Desafortunadamente la realidad es otra. Al momento de salir de la cápsula que los transporta a la Tierra, cuando se hace el amerizaje, los astronautas claramente no se pueden poner en pie. Tiene que ir todo un equipo especial a sacarlos de la cápsula porque difícilmente ellos pueden, uno, con el peso del traje, y dos, el desacondicionamiento físico al que estuvieron expuestos. Y eso es bastante grave porque en el momento en el que alguien quiera que esté en las condiciones, que a lo mejor sí puede ponerse en pie y correr a abrazar a sus hijos, ¿qué va a pasar con el corazón? Exactamente. La redistribución de líquidos va a empezar a hacer un cambio fisiológico que sí podría caer en alguna afección cardiovascular. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de buzos de profundidad. Exacto. Que tienen que pasar tiempo en cámaras de descompresión. Vamos, acá las condiciones son otras, pero igual tiene que haber un proceso de reajuste a las condiciones de la gravedad de la Tierra, ¿no? Exacto. Por otro lado, entonces el manejo de los alimentos debe ser muy crítico. Sí. No nos vamos a comer un taco de carnitas.
Si Bueno, está correctamente empaquetado, está sí. empaquetado, bueno, a lo mejor, pero bueno, ese es un asunto que luego no pensamos. ¿Qué se hace con esto? Yo recuerdo en 2001, Ujú, Odisea del Espacio, pues sacaban unas cajitas muy monas y había como Nutella o estas ujú. pastas, pero sabor a pollo, sabor a quién sabe qué. Y decía uno, ¿te imaginas estar 2 años comiendo esa cosa? Al ser horrible, hasta yo creo que los músculos de las maxilares pues se van a atrofiar, ¿no? De que no le ofrezca resistencia Ajá, la comida, ¿no? Entonces tiene que haber algunas formas, ¿no? Entonces hay toda una disciplina científica así y es. tecnológica Ujú, alrededor de pensar, de diseñar las dietas, desde qué llevar, en qué cantidades y cómo empaquetarlas. Además, tienen que ser atractivas, porque pues, eso de estar comiendo una pasta ahí, como que no. sí, sí, no, justamente, platicando en una plática muy casual con el astronauta Matías Maurer, decía: "Por favor, es una súplica, encuentren las cualidades organolépticas que nos permitan a nosotros disfrutar de los alimentos. No saben a nada". Ese es punto, tú eres especialista en este tipo de cosas. El comer implica también una sensación placentera Ujú, y la sensación placentera nos ayuda a la secreción de enzimas digestivas, así a es. la sensación de saciedad Ujú, y a la sensación de placer que acompaña, no sé, la respuesta de compensación para que hagamos algo ujú, que no necesariamente pues es placentero, no sería placentero. Imagínate que nos doliera exacto, echarnos un taco, pues nos moríamos de hambre seguramente, ¿no? exactamente, Fíjate que estamos casi por mandar al corte, pero así rapidito. Comer implica placer, así o es. debería Ujú. implicar placer. Entonces, que lo estén regañando a uno, Luisa, ándale, cómete la sopa, ándale, hazte esto. Y si a uno no le gusta, ¿qué le pasa a uno? La respuesta inmediata es no comerlo. No comerlo, cuando comemos por obligación empiezan incluso a desarrollarse trastornos de la alimentación, donde lo que nos están obligando a comer, simplemente lo vamos a dejar de comer a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues pasa algo muy similar, que el astronauta ya no quiere consumir ese alimento, pero es lo único que tiene. Come por Sí, obligación. ahí sí no puede ir a No la hay tienda de la opciones. esquina a comerse unos churritos, ni nada de eso, ¿verdad? Exacto. Yo no pienso esto en función de lo que sucede, por ejemplo, en los hospitales, que la Exactamente. comida es muy sonsa, Ujú, muy insípida. Uno puede entender, pues, que no le puedo echar más sal ujú, o más azúcar a un paciente que esté en una condición, ujú. pero los pacientes llegan a detestar los alimentos después de un periodo en el hospital. Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando ya no toleran la vía oral? Pues se tiene que utilizar Otros métodos, otros ¿no? métodos, Eh, desafortunadamente. sí, entonces, bueno, es un asunto muy serio, hay que tomarlo en cuenta. Pero a mí me interesa, además de que esto es muy interesante, muy divertido, pues trasladarlo a la tierra. ¿Qué te Ujú. parece si vamos al corte y platicamos de este punto? Excelente, claro que sí. Muy bien, amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros. Tenemos una plática bien sabrosa porque tiene que ver con la nutrición espacial. Estamos aquí con la maestra Luisa Estefanía García, nutrióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, pues que ha estado desde hace algún tiempo ya trabajando en esos aspectos de nutrición espacial. Y decíamos en el corte anterior, pues que no es nada trivial, pues, no se trata de, pues, qué les he hecho ahí, ¿no? Que se lleve su lonchera y a ver qué se le antoja y ese tipo de cosas. Hay un montón de parámetros entre los que destaca pues el gusto por lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, podríamos nosotros pensar que es bien poquita la gente que va al espacio Ujú, y todavía un poco remoto los que van a ir muy lejos durante meses, por ejemplo, en un viaje a Marte, ujú. que es el planeta más cercano a nosotros. Entonces, bueno, ¿para qué preocuparnos por eso? Que se preocupen los de la NASA, ¿no? Sin embargo, estaba yo pensando en que estas experiencias
pues nos pueden decir mucho de lo que realmente comemos. Estoy pensando en los alpinistas o estos Ujú, deportistas, en la gente que hace expediciones, en los propios soldados que van a misiones, ujú, pero de otra manera en los pacientes de los hospitales o que están en su casa que tienen requerimientos especiales. Yo me imagino que un astronauta está en una condición muy peculiar que no es muy distinta a ujú. estar en un hospital. Exacto. Sí, porque finalmente uno está acostado bajo una dieta especial, Ujú, bajo una rutina. A ver, levántese y váyase a bañar y es el movimiento que mm, tiene, ¿no? O camine un ratito para que haya movilidad acá intestinal o haga ese ujú. tipo de cosas. Me imagino que en el espacio tiene que hacer lo mismo, o sea, no es nada tan divertido como suponemos, ¿no? Sí, no, es divertido, pero sí tienen restricciones muy, muy, muy particulares. Sí tienen una rutina de ejercicio, sobre todo de acondicionamiento físico diario, que tienen que hacer por un periodo de tiempo determinado y pues evidentemente los horarios de alimentación son muy, muy, muy establecidos. No pueden hacer lo que quieran, tienen laboratorios, tienen investigación que hacer, tienen cosas que reparar. Entonces, no es como ir de vacaciones a un resort Ujú. donde pueden estar en el buffet y agarrar lo que quieran. Oye, Luisa, yo no, seguramente te ha tocado ver estas cápsulas, Ajá. estas naves que están, por ejemplo, en la estación espacial, que uno se imaginaría pues que es una suite de un hotel. Sí, la verdad es un huevito ahí en el que andan medio agachados Sí. y se mueven para un lado y hay objetos y para otro y hay objetos y otros andan flotando por ahí si no Sí, los cuidan. Entonces, no es un asunto como nosotros podemos imaginar de las películas. Es un asunto muy agresivo, ¿no? efectivamente, porque aparte también usan ropa especial, que ayuda a que no esté tan directamente la radiación, porque Ujú. ese es otro tema Sí, bastante extenso, pero la radiación espacial puede generar muchísimas alteraciones a nivel mitocondrial. Y entonces ahí es donde realmente el astronauta puede llegar a tener problemas de salud graves a corto, mediano o largo a plazo. largo plazo. Ujú. Y además, vamos a pensar, hubo un astronauta, bueno, un cosmonauta Ujú, que se quedó en la Estación Espacial Mir ujú. con la caída de la Unión Soviética. Krikalev. Sí, entonces, bueno, traerlo era toda una bronca porque el país del que se fue, Ujú. pues ya no existía. Sí, Y entonces, bueno, hasta que se crearon toda una serie de condiciones para poderlo regresar a la Tierra, pues tiene un récord impresionante en el espacio, muy a su sí. pesar. Hay algunas películas excelentes en ese sentido, ¿no? De la gente que se queda ahí abandonada, incluso una película cubana, ¿no? Ujú, Donde dialoga con alguien en la Tierra, ¿no? Todo este asunto. Imagínate la actividad física, pero ujú. además qué como y cuánto como. Seguramente tú leíste o viste la película Ajá, del Marciano, sí. que era todo un rollo. En el libro es muy interesante Ujú, porque en el libro hace toda una serie de fundamentación ujú. muy, muy bien hecha sobre el contenido de lo que va a comer, ¿no? Entonces, como él era botánico, termina sembrando papas, ¿no? Ajá, Ahí y es lo que le permite sobrevivir, ¿no? Y ha habido toda una discusión sobre si esto es posible o no, pero bueno, fuera de ahí, ujú. sí nos ponen la perspectiva de lo que significa. Entonces, un nutriólogo es tan bueno como un asesor de ingeniería o de cómputo. O sea, Así deben de es. tener un nutriólogo allí para decirles, oigan, esto es lo que puedes hacer. Sí, justamente era lo que decíamos hace un rato. El espacio es tan grande que hay espacio para todos. Y en este sentido, todas las áreas tienen un área de oportunidad, porque al final de cuentas vamos a necesitar todos de todos. Entonces, eso es lo valioso de lo que representa el espacio. Sí parece lejano, sí parece ficción, sí parece inalcanzable, pero al final de cuentas, quien tenga una buena idea siempre va a ser Claro. aplicable. Porque estamos dando los primeros pasos, a lo mejor no en tecnología, pero sí a nivel fisiológico. Ya las expediciones espaciales duran más tiempo. Y pues el siguiente paso es Marte, que va a ser el ser humano en Marte. Claro. Ese es la gran pregunta que le atañe a todas las agencias Sí, espaciales ¿cómo en la lo voy a actualidad. mantener 6 meses Ujú,
de ida, lo que dure allá y 6 meses de regreso, en el mejor de los casos. Yo siento que solo es un viaje de ida. Sí, este asunto, bueno, es sumamente complicado. Sí. Y entonces, en las ficciones o en la imaginario popular, pues llegan los marcianos chocarreros a la Tierra y se dan vueltitas y ni siquiera se bajan a comer, ¿no? Ujú. Sino que se regresan. Imagínate venir de una galaxia, vamos a suponer el mejor de los casos, duraron 100 años para llegar aquí. Entonces sacamos una solución muy simple, pues los congelamos, los criopreservamos. Eso también tiene otro problema, o sea, si yo mantengo en inmovilidad un cuerpo, va a sufrir un deterioro bárbaro. Sí, definitivamente. No es, además, mira, yo congelo un cuerpo, eso la gente no piensa. Si meto la carne al congelador, cuando yo la saque, la voy a descongelar lentamente para que no pierda muchas de las propiedades, porque la proteína va a tener cristales de agua alrededor que la van a trozar. Entonces, para que no salga una carne toda hecha, no sé, mantequilla, Sí, aguada. pues hay que sacarla y descongelarla muy lentamente. Entonces, ahora imaginemos un cuerpo vivo que tengo congelado, lo que implica descongelarlo, bueno, descriopreservarlo, si esto existe, y luego ponerlo en operación. Entonces los sacan del congelamiento, la suspensión, animación suspendida, o no sé cómo se llama, y luego lo salen casi hasta bailar. O sea, van y pelean con los extraterrestres y estas cosas. Por eso me resulta así, me emociona mucho este tema, porque tú nos pones en esa perspectiva, ¿no? De lo que eso implica. Ahora, ¿tú has pensado que no estás al lado de un astronauta, que estás al lado de un paciente de un hospital, que además está en una condición crítica? Bueno, ¿qué come? ¿Qué debe de comer? Que cumpla requerimientos nutricionales, pero también emocionales. Exacto. Ese punto es bien importante. Todo lo que hacemos en el espacio se proyecta en la Tierra y de la Tierra al espacio. Efectivamente, fisiológicamente un astronauta tiene el mismo requerimiento que un paciente de 70 años encamado. Entonces, a nivel emocional, esa palatabilidad de los alimentos, la forma en la que los come, necesita ser lo más fisiológicamente posible, que siga teniendo vía oral, que lo pueda masticar, que lo pueda deglutir. Ahora, aquí el punto clave es la evaluación de los requerimientos que va a tener mi paciente encamado de 70 años, que va a estar inmovilizado por un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Inmovilización total o inmovilización parcial. ¿Tolera vía oral? ¿No tolera vía oral? ¿Se puede incorporar? ¿No se puede incorporar? Todo esto es algo que vivimos, es una realidad, y que desafortunadamente no solo lo vivimos en los hospitales, lo vemos en asilos, lo vemos en casa. Entonces, todos estos avances que se hacen a lo mejor lejanos o que parecen tan lejanos, es lo que podemos aplicar en nuestro día a día. Buenas evaluaciones que no sean invasivas, que no requieran un equipo costoso y que sean lo más aplicables posibles para la realidad de mi paciente. Eso es lo más importante. Trabajan ustedes, bueno, ustedes diseñan la dieta, pero luego tiene que haber alguien que lo cocine. Y si ese que lo cocina, pues lo hace nomás porque sí, o sigue al pie de la letra de las instrucciones, pues a lo mejor nos saca una comida bien insípida. O sea, a ver, ese paciente no puede comer sal. Y pum, te dan un montón de cosas que no saben a nada, ¿no? Sí, exacto. O tal cosa, o gelatina. Tengo un hermano que estuvo un año en el hospital y detesta la gelatina, ¿no? Porque le daban a todas horas, todo el ¿no? día, sí. O el caldo de pollo o cosas de esas, ¿no? Porque además llegaba frío a la cama, ¿no? Entonces, bueno, es terrible todo este tipo de cosas. Creo que todos lo hemos experimentado directa o indirectamente. Y entonces investigaciones como las que tú haces, pues cobran mucho sentido, más allá del espacio. Claro. Es decir, en la propia
Tierra, porque Sí. además cada astronauta es una persona individual. Ujú, Es decir, tiene necesidades individuales. Entonces tienes que ujú, diseñar dietas, como tú decías, no solo las preferencias, las necesidades. No es lo mismo una mujer que un hombre, ujú, una persona de 80 kilos que una de 70, ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, oye, pues eso está interesantísimo, ¿no? Y vas a Sí, seguir con este tipo de proyectos. así es. Eh, y de hecho lo estamos ampliando un poco más. Al principio trabajaba un poco en individual, sin embargo, como bien dice el dicho, si quieres llegar rápido, hazlo sola, si quieres hacerlo bien, hazlo en equipo. Un equipo. Y afortunadamente me he rodeado de personas muy valiosas, con las cuales tenemos muchos proyectos, entre los cuales está uno muy interesante para la universidad. Muy bien. Oye, fíjate que te vamos a volver a invitar porque pues no nos alcanzó el tiempo para seguir hablando ahora de los proyectos en específico. Ya dimos un panorama de lo que esto puede significar, no solo para el espacio, sino la Tierra. Ahora, Exacto. concretamente, pues en qué andas, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece si te amarramos y te dejamos aquí en el estudio para que nos platiques de este tema en la siguiente, Luisa? Claro Y que pues sí. te queremos agradecer mucho tu presencia el día de hoy. Eso de andar haciendo comidas para astronautas tiene más interés de lo que suponemos, ¿no? Sí, 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 mucho más valor aquí en la Tierra de lo que podríamos llegar a imaginar. Pues muchísimas gracias, amigos de Saber Más. Nos vemos en la siguiente. Siga con nosotros, búsquenos. Muchísimas gracias. Nos vemos luego.